Mallorca. Una gorra, por favor, porque está luz. Bien, lo pondré por aquí. Soy de Palma de Mallorca. Empecé en el negocio hace 1 año y medio. Me acuerdo que cuando uno empieza en algo al principio, como todo, no es fácil. Ahí quiero agradecer, lo quiero hacer hoy, a Eduardo, personalmente, porque se dedicó a venir desde el principio, sin saber, quiero decir esto, sin saber si la cosa iba a funcionar. Cogía vuelos desde Barcelona todas las semanas y venía, gracias por el fútbol, y venía a ayudarme. Oiga, ahora, venía a ayudarme para que esto siguiese adelante. Entonces, de verdad, eso es una cosa que en ninguna empresa que yo había trabajado antes lo había visto. Te dejaban ahí y ya te buscarás la vida, ¿vale? Por tanto, esos inicios son la fase más importante del negocio, es donde vais a notar mucho apoyo. Eso todos. Después, la formación que hoy se va a dar es para todos, pero en especial Team Trainers, todas las personas que están empezando, ETTs, lo que es el principio, para trabajar con técnica, para hacer las cosas de una manera casi científica, para que podamos obtener cada vez mejores resultados y aumentar el rendimiento. ¿Ven? Pues bueno, lo he dicho, hace ese tiempo Mallorca está funcionando súper bien. ¿Te acuerdas, Eduardo, cuando éramos 5 o 10 por presentación, que no había nadie? Ahora mismo cada martes en Palma, más de 100 personas cada martes, los jueves también en Inca, bueno, otras zonas de allí, cursos, gente por todo, se expanden las redes a otras áreas. No tiene nombre, pero lo que sí os pediría es hacer las cosas de una determinada manera y hacer caso a las personas que están funcionando. De esta manera obtendrás resultados. Bien, vamos a pasar con lo que yo quiero enseñaros es cómo tú puedes saber, con unas simples preguntas, unas simples conversaciones, a qué personas le va a interesar el negocio. No ir a destajo, sino ir haciéndolo de una forma educada. ¿Cómo saber a quién le puede interesar la CM? Eso es la forma de contactar. Hay varias formas de contactar. Todos las habremos experimentado o probado. La primera es sin tacto. Bueno, tú puedes contactar sin tacto. Puedes hacer un contacto rápido a cualquiera y a lo bruto. Y puedes hacerlo de otra manera, que es mucho más suave, que es contacto. Como su propio nombre dice, el contacto, tomad nota que es muy interesante, se tiene que hacer contacto, suave. Para hacer esto hay una técnica, no es algo que vayas a aprender en 5 minutos, pero si lo desarrollas poquito a poco, lo irás dominando, y es algo que siempre has hecho. No es algo que diga, no, esto es súper difícil. Todo el mundo, cuando contacta o se ve con alguien después de un tiempo, o alguien que conoces habitualmente, pero que hace o que la relación no ha sido fluida durante ese momento, lo primero que hablamos con la gente, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es con la familia, o de la familia. ¿Ha sido así? ¿Habláis de la familia cuando veis a alguien después de un tiempo? ¿Qué tal la familia? No es nada raro, es normal. Familia, su novia, hermanos, padres. Y la persona te va a ir contando. Y tú escucha para saber cómo se encuentra, qué situación tiene. Después vas a hablar de la ocupación. ¿Alguien ha hablado del trabajo con amigos? ¿De qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Cómo te van las cosas ahora? Y después del tiempo libre. La R de recreo. F de familia, O de ocupación y R de recreo. Tomad nota, es muy interesante. Con estas simples preguntas no es manipulativo, es educado. Desde mi punto de vista es una forma educada de contactar. Es una forma de contactar, de contacto. Tú de esa manera obtendrás una información. Obtendrás información de si las cosas le van muy bien o si tiene alguna necesidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Si las cosas le van muy bien, se lo vas a ofrecer de forma indirecta. No a él, de forma indirecta. Ahora pondré el ejemplo. Si necesita algo, si descubrimos que en el trabajo no le va muy bien, o que con la familia tiene problemas, o tiene alguna necesidad, se lo haremos directamente a él. Entonces lanzaremos el mensaje. M de mensaje. El mensaje será, supongamos,
le va todo muy bien. Tiene un gran trabajo, la familia perfecto, tiene tiempo libre. El mensaje será, mira, ¿tú no conocerías a alguien que le pueda interesar lo que yo hago? Y se lo explicas a tu manera. Como ha dicho Joaquín, cada uno es como es. No hay que usar clichés, no hay que usar frases hechas, porque se sorprenderán de ti, no les cuadrará. ¿Bien? Por tanto, esa es la forma indirecta. Si la situación no le va bien del todo, se lo podrás ofrecer directamente a él. Oye, mira, tenemos que hablar de un tema que te puede ayudar. ¿Ok? Después vendrá la acción. La acción será conseguir una reunión con la persona que tiene experiencia. Se está insistiendo mucho en eso, sobre todo nuevos team trainers, y yo quiero hoy explicar el porqué. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el fallo más común? ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? ¿El fallo más común de alguien nuevo? Es querer explicarlo tú. No conoces la empresa, no sabes ni a qué hora abre la compañía, no has estado en Ámsterdam, no sabes los procesos y quieres hablar del negocio como un experto, como alguien que ya lleva tiempo. No lo conseguirás. Por tanto, las personas te conocerán de otra manera. Tú tendrás que saber cómo te conocen. Porque a ti te conocen de una determinada manera. Como Joaquín, por ejemplo. A Joaquín lo conocían como Joaquín el camionero, ¿verdad? Tú a lo mejor eres camarero, es un ejemplo. A lo mejor abogado, economista, no lo sé. Tu profesión. Entonces las personas que te conocen ya te han encasillado en esa profesión. ¿De acuerdo? Si tú lo que tienes que hacer es, como se explicaba anteriormente, confiar en el experto, la persona que sí, como hice yo con Eduardo, alguien que sabe más que yo, que me va a explicar por mí. Por tanto, os pido a todos, que trabajéis con el experto. El experto no significa un fenómeno, significa otra persona que te va a poder ayudar en tu fase inicial, que es la más complicada, como me ocurrió a mí con él. ¿De acuerdo? Otra cosa que se quedará explicado en este diagrama es que tú cuando empiezas, y viene a colación del anterior, como nuevo team trainer, tienes algo muy valioso, de verdad. A lo mejor tú no lo sabes, pero eso tiene un valor incalculable. Son tus contactos. Tú a lo mejor a un contacto no le das valor, pero tu patrocinador, como ha dicho también Sebastián, al analizar la lista contigo, te dirá si es válido o no, o se mirará después. Con ellos obtendrás clientes, como ya se ha dicho, obtendrás posibles representantes. También te darán referencias. Te dirán, mira, a mí no, pero conozco a alguien que le puede interesar y te presentará a otras personas. Y tú con ellos, durante mucho tiempo, has establecido confianza. Todos tenéis confianza con alguien. Es así, ¿verdad? Todos. Confianza con alguien, seguro. Bien. Una vez hecho ese primer paso bien, que ya sabéis que si tú, como TT, intentas a tus contactos explicarle el negocio, no les va a cuadrar, porque te conocen como el médico, el dentista, el abogado, el camarero, deberás edificar al experto. Tendrás que hablar de tu upline, decir, mira, la persona que te voy a presentar tiene experiencia, sabe de lo que habla y te lo va a explicar mejor que yo porque estoy empezando. ¿De acuerdo? Eso se llama edificación. Bien, voy bien de tiempo. Edificación. Y cuando hagas eso, la persona va a adquirir por el otro un respeto. Tú suponte, llevas 10 años como Joaquín de camionero y de repente quieres ofrecerle a una empresa unas tarifas y un ahorro en la telefonía. Y el hombre sabe que tú eres camionero, ¿no? Va a confiar en ti. ¿De acuerdo? Por tanto, le dirás que hay alguien que sabe más que tú, que tiene experiencia, que te está ayudando, que está en el inicio contigo y generará el respeto para esa persona. Está demostrado, después de muchos años de pruebas, que haciendo esto con el experto vas a obtener lo que yo digo, la ecuación perfecta.
apuntate esto de arriba. La confianza que tú tienes, más el respeto que estás consiguiendo por la persona que acabas de edificar, el patrocinador online, va a ser el resultado, una presentación más efectiva, conseguirás más clientes, más futuros representantes. Y esto va a repercutir en que tus ratios de acierto aumenten excepcionalmente. Yo desde que vi esto me lo explicó Michael Peace en Ámsterdam, y lo de la técnica de la forma, que lo aprendí de un TC de Sevilla, que se llama Jesús, me quedé encantado. Lo empezamos a aplicar allí y estamos obteniendo muy buenos resultados. Y quería compartir esto con todos, los nuevos, también gente con experiencia, porque cuando lo vayáis desarrollando de forma natural, que no parezca que lo tienes apuntado y no parezca un interrogatorio, vais a notar un cambio sorprendente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, mi presentación acaba aquí. Quiero daros las gracias a todos por estar en esta formación de hoy. Deciros, y antes de finalizar, que en ACN lo vais a notar los team trainers, gente que empieza, que para esta compañía son las personas más importantes en el negocio. Muchas gracias y buenas tardes.